vuelta y estamos en el día de hoy con la posibilidad de conocer un poco sobre el deseo sexual, el mundo de las hormonas, la actividad deportiva, la medicina integrativa, todo eso de la mano del doctor Peña. Doctor Sadam Peña, buenos días. Muy buenos días, Lisania. Muy buenos días, doctor. Siempre encantado de este espacio y sobre todo de escuchar tantas noticias interesantes en el inicio, sobre todo esa parte de la concientización de las enfermedades como hipertensión, diabetes y del impacto que están teniendo no solo en la salud, sino también en la productividad de todos los dominicanos y a nivel mundial, pues ya vemos las estadísticas. E igualmente con la automedicación. Claro, y yo le veía a usted una cara de preocupación, doctor. Le están llegando muchos pacientes pidiéndole que le indique ese medicamento que es para pacientes diabéticos. Sí, tú sabes que eso culpa mucho de toda la rapidez con que vivimos hoy en día. Sí. Estamos acostumbrados al celular, a la computadora, que hacen procesos en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Y entendemos que el cuerpo humano debe funcionar igual. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es un entramado muy complejo. Dios de verdad se dedicó a elaborar cada detalle. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de revisar el funcionamiento de cualquier aspecto, por ejemplo, en el día de hoy que vamos a hablar de hormonas, yo me sorprendo. Y digo, wow, es una pizca lo que verdaderamente uno sabe y lo que uno le falta por aprender es inmenso. Entonces, eso le damos gracias a Dios por esa oportunidad. Así es. Bueno, a la gente que nos escucha, hoy vamos a estar hablando sobre hormonas y deseo sexual. Si usted tiene alguna inquietud, a medida que vayamos desarrollando el tema, puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. ¿Tienen que ver las hormonas, doctor, con el deseo sexual? Claro que sí, Lisania. Y para que los pongamos en contexto, vamos a entender que las hormonas es como el mensajero del colmado. El delivery. El delivery. ¿Y qué pasa normalmente cuando vamos a hacer un delivery? Nosotros comenzamos a pensar qué queremos y en base a eso que queremos hacemos un pedido al colmado por una de las aplicaciones que tenemos modernas. Y vamos a suponer que ese delivery no tiene una canasta donde poner los productos y lo que hace es que lo lleva como puede. Y te llega a la casa y tú pediste, vamos a suponer, pediste una pizza y la pizza te llega toda virada, toda desbaratada. Y uno normalmente, ¿cuál es la reacción? Te pone de mal humor, no te gusta. No, quiere devolverse pedido. Tiene que, exacto. Y tú quieres llamar al restaurante y decirle, mira, pero me llegó de tal forma. Exactamente igual es con las hormonas. En las hormonas, tus órganos, que dependen de ellas para comunicarse entre sí. Entonces, cuando ese pedido no llega al órgano que debe de llegar o la cantidad que llega es muy poca, ocurren entonces disfunciones. O sea, la función para la cual fue creada esa hormona no se da y por ende se da una reacción física y también mental, ya sea con que te sientas muy ansioso, que te sientas muy triste, que tengas o no tengas deseo sexual, que descanses, o sea, que duermas con calidad o que no duermas, que tu piel se vea brillante, entre otras muchas cosas que se dan. Pero para que entiendan, las hormonas son mensajeros que van a permitir que diferentes partes del cuerpo se comuniquen para trabajar mejor entre sí. Entonces, todo eso nosotros lo encontramos en un mundo que es el mundo de la endocrinología, ¿verdad? Ahí están órganos, como el caso de la glándula tiroidea, una glándula que prácticamente nosotros, pues, sin la glándula tiroidea, pues no pudiéramos crecer, Lisania, no pudiéramos desarrollarnos. La glándula tiroidea tiene un papel enorme. Y entonces tenemos, y esto sobre todo porque a nosotros nos escucha todo el mundo, ¿verdad? Hay estudiantes de medicina, hay médicos, aquí hay de todo, esta es la cátedra médica. Entonces nosotros tenemos un sistema, ¿no? Un sistema de mando. Las hormonas tienen un sistema de mando que está en el cerebro, en una zona muy especial que se conoce como el hipotálamo. Así. Y en esa zona, pues entonces, ahí a demanda, la glándula tiroidea va a producir las hormonas, pero tiene que recibir entonces la señal desde el órgano. Me falta tal señal. Bueno, pues entonces, y
le manda entonces el cerebro, proceda, despache lo que hace falta. Tenemos el páncreas, la insulina. Imagínate tú, sin insulina, bueno, la diabetes. Sí. Así Una es. enfermedad que produce. Claro. Entonces, sobre los riñones ahí están unas glándulas que son las glándulas suprarrenales. ¿Ah? Y así sucesivamente. Entonces, todas esas estructuras, tanto orgánicas, Adán, como las sustancias que producen, los juguitos, como yo le llamo, pues son juguitos, van a producir un efecto determinado. La insulina, pues cuando llega el azúcar, ¿verdad?, a la sangre, la insulina es así, ¡wup!, y baja esos niveles. Y vamos a decir como que lo quema el azúcar, sí, de una manera que tengamos menos cantidad de azúcar circulando. Entonces, deseo sexual y las hormonas. ¿Dónde se encuentra, doctor Sadam Peña, dónde se juntan deseo sexual y el mundo de las hormonas? Entonces, fue muy buena toda esa, vamos a decir, introducción a nivel de las diferentes hormonas, entendiendo que tenemos 3 tipos diferentes. Están los corticoides, como el cortisol y una serie más de hormonas que tienen más que ver con el hecho de estar despierto o las horas en las que te vas a dormir. Ese es el cortisol. El cortisol tiene que ver con despertar o irte a dormir y en situaciones de estrés. Es lo que nos permite adaptarnos al estrés. Entonces, si alguna vez te has preguntado que por qué la gente que está estresada se enferma más frecuente. ¿Es verdad? ¿Se enferman más? Sí, sobre todo a nivel de virus. ¿Por qué? Porque un cortisol elevado va a impedir la proliferación de los linfocitos T y de la interleuquina 2, que son dos elementos fundamentales para el sistema de defensa que nosotros tenemos. O sea que en una persona con el cortisol elevado, los linfocitos T bajan su proliferación, la interleuquina 2 baja su producción, por ende tú estás más en riesgo de que un virus tipo COVID, Zika, chikungunya, etcétera, pueda entrar al sistema y causar algún daño. O sea, las personas que tienen una situación de cortisol elevado y el cortisol se eleva, ¿usted dice en situaciones sobre todo? De estrés. De estrés. O sea, la gente que está en esa búsqueda, normalmente, que está en ese ajetreo de la vida moderna, ese afán de forma constante, y es no solamente hoy, sino que es todo. 24/7. Así es. Duerme poco. Sí. Tiene que hacer malabares para vivir. Esa persona, entonces, su cortisol está bajo o alto. Elevado. Está alto. Alto. Entonces, el tener ese cortisol elevado porque vas muy estresado, te hace entonces enfermarte más, porque se produce entonces menos linfocitos T y interleuquina 2. Y esas dos señoras, o el señor linfocitos T y la señora interleuquina, su papel es básicamente defenderte de lo que tiene que defenderte y no reaccionar de lo que no tiene que reaccionar. Ok, entonces ese es un aspecto importante que la gente tiene que quedar bien claro. Ese papel, doctor, de las hormonas, entonces en ese caso, pues tiene un efecto deletéreo, un efecto dañino por una condición particular. Claro, porque todos sufrimos estrés, pero tú estar en un estrés crónico, o sea, de largo periodo, pues lleva a que tu cuerpo llegue a un punto en que ya él dice, ya yo no puedo más, y apaga todos los sistemas. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces están esas. Luego tenemos las esteroideas, que son las que nos conciernen en el día de hoy, porque ahí, a partir de una molécula que se llama colesterol, ojo, para los que entienden que el colesterol solo es malo, no solo es malo, es necesario para producir la hormona que se llama progesterona, y luego se dan una serie de reacciones que terminan produciendo testosterona, que luego por una serie de reacciones termina convirtiéndose en estrógenos, sobre todo en las mujeres. ¿Okay? Pero ambos, tanto hombres como mujeres, tienen testosterona, tienen estrógeno y estradiol. Entonces, esas hormonas que dependen del colesterol van a ser esenciales para el tema del deseo sexual
Porque sabemos que luego que en el cerebro se liberan ciertas sustancias que estimulan en el hombre, en los testículos, la producción tanto de semen como la producción de testosterona, pues eso nos lleva a tener un hombre que va a tener un deseo sexual saludable, va a tener una erección, erección quiere decir el pene erecto, va a poder mantenerlo y tener un mejor desempeño sexual. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que por lo mismo que comentábamos al principio, el estrés elevado, la mala alimentación, la falta de descanso y la falta de actividad física, todo eso está provocando que la producción de estas hormonas sea deficiente y consecuentemente estamos teniendo una población, tanto en hombres como mujeres, o con un bajo deseo sexual o con un problema de eyaculación precoz también. Y que puede haber un trasfondo en esas hormonas que normalmente en las analíticas, como las ARS, no cubren actualmente la testosterona libre, los estrógenos, pues muchas personas optan por no realizárselo para no tener que invertir más recursos cuando se trata de su salud. Eso es bien interesante, eso que usted dice, porque muchas personas, de hecho, tienen la situación de que por razones económicas y solamente económicas y de limitaciones de nuestro sistema de salud, de hecho hasta muchos médicos generales, médicos que no tienen áreas especializadas, que juegan un papel importantísimo, aclaro, importantísimo. El médico general, bien entrenado, bien formado, juega un papel estelar en la comunidad, pero muchas veces al no tener la facilidad, pues entonces no conocen quizás el impacto de pedir en una persona que tiene un estado de ánimo que está normalmente cansado, que está normalmente muy agitado, pudiéramos tener varios extremos, y entonces no atendemos a verificar algunas hormonas que son importantes, como es el caso de la TSH, la hormona estimulante del tiroides, la T4, la T4 libre, T3, en fin, y también esta de la que estamos conversando en el día de hoy. Ahora bien, cuando hablamos, doctor Peña, de que esta situación de personas que tienen trastorno en una esfera tan importante como la vida sexual, que no tienen la posibilidad de tener una salud sexual adecuada, que no tienen una erección, no pueden tener una buena erección, que no pueden tener una buena práctica sexual, ¿eso en qué impacta desde el punto de vista de la integralidad de una persona? Al final, sabemos que la intimidad en la pareja es una de las necesidades básicas del ser humano. Es decir, no es que usted va a andar, como yo le digo a los pacientes, no es que usted ande con un hambre, con el cuchillo en la boca en la calle, ¿verdad? Pero sí debe sentir ese deseo por tener una intimidad con su pareja, porque no es normal no tenerla. Entonces, cuando no podemos disfrutar de esa esfera sexual, eso va a impactar autoconfianza, sobre todo en el hombre. O sea, el hombre nada más va al médico cuando eso deja de funcionar. Sí, claro. Literalmente. O sea, el hombre puede pasarse la vida entera sin ir, pero en el momento en que eso no funciona como él entiende que debe funcionar, de una vez, va a ir para el médico mañana, al urólogo, que es el primero que llega. Punto. Entonces, la mujer, por el lado, vamos a decir, contrario, muchas veces sufre en silencio porque en su mayoría los profesionales de la salud, sobre todo ginecólogos, que ya gracias a Dios hay muchos que se han ido actualizando, pero hay un gran porcentaje también que sigue un poquito con esas prácticas de decirle a la mujer, la resequedad vaginal, esa falta de deseo sexual, eso es normal, eso es temporal, eso va a pasar. Pero muchas veces pasan 10 años y todavía esa mujer sigue con ese problema. Sí. Y eso trae la consecuencia de que tú tienes un hombre que si está sexualmente activo y el hombre que tiene ese, vamos a decirlo, se deja dominar un poquito más fácil por esa hambre de intimidad, entonces puede hacer que ese hombre recurra
a la infidelidad, aunque no es excusa, claro, pero puede recurrir a la infidelidad y de agredir o vamos a decir, irrespetar a su pareja. Entonces eso lleva a la pareja a sentirse que no tiene confianza, no tiene autoestima, o sea, y de ahí se desprende ansiedad, depresión y un sinnúmero de cosas que pudiéramos seguir nombrando. Bueno, estamos conversando hoy con el doctor Sadam Peña. El doctor Sadam Peña es médico integrativo, médico deportivo, y el día de hoy estamos hablando del deseo sexual y cómo las hormonas, como esa testosterona, hormona masculina, aunque tenemos también testosterona en la mujer. Vamos a ver. Y cómo esos estrógenos, que son hormonas femeninas, pero también tenemos un poco en los hombres. Veremos cómo esas hormonas intervienen en el deseo sexual y cuando eso se apaga, entonces, ¿qué podemos hacer? Volvemos en breve.